Bueno, Carmen Ladrón de Guevara, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida y enhorabuena por este libro que satisface una profunda deuda moral con muchos españoles que han sufrido los crímenes de la extrema izquierda y bueno, es que no han tenido ni derecho a juicio. Sí, sí, efectivamente. Bueno, gracias a ti por la invitación, es un auténtico placer y me hace mucha ilusión. Y sí, este libro lo que pretende es llenar ese vacío que existía en relación con estas víctimas, ¿no? De las que a mí siempre me llamó la atención que no se les diese ningún protagonismo, ni se hablara de ellas, ni se supiera realmente. Yo cuando preguntaba el número de víctimas de los Grapo, nadie me lo sabía decir. Y ya cuando decidí embarcarme formalmente en el proyecto, pues el Centro Memorial me pidió que incluyera también a esas otras víctimas, pues de las que, si de las del Grapo se sabía poco, del resto ya absolutamente nada, ¿no? Bueno, hay una cantidad de grupos terroristas, comunistas, de extrema izquierda, más o menos marxistas, más o menos vacuninistas, unos pro-chinos, otros soviéticos, todos totalitarios. Por supuesto, nadie quería ni democracia ni cosa parecida, como dice ahora la ley maldita. Pero cuando vi una entrevista contigo recientemente en El Mundo, me chocó el modo en que tú entras en este mundo, porque hace falta tener vocación. Bueno, sí, yo entré en lo que fue acompañando a las víctimas en los juicios, ¿no? Yo estudiaba Derecho y un profesor nos invitó a un juicio y realmente mis compañeras y yo creo que fuimos al juicio por no ir a clase, yo no porque tuviese una especial vocación jurídica. Y pues el destino, la suerte, hizo que fuera un juicio de terrorismo, ¿no? Y el ver cómo una viuda y una huérfana se enfrentaban en soledad al asesino de su padre y de su marido, rodeadas de familiares y amigos de Letarra, que me acuerdo que era Gaddafi, y simplemente acompañadas por 5 o 6 personas que luego resulta que eran víctimas que acompañaban a víctimas, que eran los voluntarios de la VT, pues así empecé. Yo me lo planteé como un voluntariado, acompañar a las víctimas a los juicios, ¿no? Bueno, tú citas, hay 120 asesinados, no sé cuántos han sido juzgados. Bueno, aquí ten en cuenta que entre amnistía, después indultos, como ocurrió con los miembros de Terra Iure, pues bueno, realmente... indultos previa excarcelación pactada, por ejemplo, el que me secuestró y me disparó a mí, que eso fue un apaño que hicieron a espaldas de Barrio Nuevo, los del PSC. El otro, el que acompañaba al terrorista... el pariente del terrorista. Ana Valletbo, era la tía carnal del que iba con este hijo de perra. Y luego ya la hermana y toda esta pandilla siguieron. Pero Terra Iure son considerados héroes. En la TV3 les llaman... ¿cómo llamaban al Gran terrorista? Reserva. Eso es. Sí. Es nacionalista Gran Reserva. O sea, los que le ponían la bomba a Bultó o a Viola, época en ese momento. Sí, Ejército Popular Catalán. Sí, no, efectivamente, si medimos la acción de la justicia en estos atentados, el nivel de impunidad es mayoritario, ¿no? Y los únicos así que realmente han podido ser juzgados y que todavía queda alguno en prisión cumpliendo condena son los miembros de los Grapo. Claro. Actualmente quedan 17 y es verdad que por su forma de actuar cuerpo a cuerpo y también la colaboración ciudadana, ¿no? Yo un poco queriendo hacer similitudes con el caso de ETA, ¿no? y con los casos sin resolver de ETA, el porcentaje de los Grapo es inferior, pero principalmente por la colaboración ciudadana. No existía esa espiral del silencio que puede ocurrir en el caso de ETA en los pueblos del País Vasco, ¿no? Que la colaboración ha sido nula y por eso esa es una de las causas de la impunidad en el caso de los crímenes de ETA, ¿no? Bueno, os dejo ya preguntar, pero la última cuestión, digamos, de curiosidad. ¿Qué está pasando en España para que la ETA obligue, no le ha costado nada, eche a la Guardia Civil con 211 asesinados, los eche de Navarra, que ha sido una frontera, siempre lo fue? Yo recuerdo con Jaime Mayor, cuando entra en política, y sobre todo cuando llega a ser ministro del Interior, pero antes, dice, vamos a ver, estos quieren Navarra y los presos, y a partir de ahí, los presos prácticamente en Navidad van a estar todos por muchos crímenes que tengan, y Navarra se la acaban de entregar, y les van a dar además la lendacaritza, se la van a dar al terrorista Otegi, con un par. Bueno, y este proceso
¿se ha acelerado en los últimos tiempos o realmente viene de siempre? Hombre, a ver, este proceso viene desde que se rehabilitó políticamente a ETA, ¿no? El origen, efectivamente, es la vuelta del brazo institucional de ETA a las instituciones a través de Bildu, a través de Sortu, que yo este fin de semana, pues por circunstancias, me ha dado por leerme las sentencias del Tribunal Constitucional que les legalizó. Bueno, pues yo con esa sentencia en la mano digo que esta gente no debería de estar en las instituciones. Aparte que volvió a juzgar algo que el Supremo, en una sentencia firme, que no tiene capacidad constitucional para rehacer, los había declarado fuera de la ley. Pero recuerdo perfectamente a Zapatero diciendo, esto lo arregla el Constitucional, que fue cuando yo le puse el Constitucional. Sí. Y efectivamente. Sí, no, o sea, te digo, al margen de los votos particulares en los que efectivamente se manifiestan en ese sentido, porque el Tribunal Constitucional lo que hizo fue revisar la prueba que ya había revisado el Tribunal Supremo y que no le correspondía. Pero bueno, leyendo la sentencia dices, pero si es que esta gente tiene que estar ilegalizada, ¿no? Esto es una cosa que ahora es muy mal visto decir esto y políticamente incorrecto, y me da igual, y de hecho desde la VT cada año vamos actualizando un dossier en el que vamos recogiendo indicios para solicitar la ilegalización. Lo que pasa es que eso o lo insta la Fiscalía o no se puede hacer nada, ¿no? Y cada año, como digo, ese dossier y se le va mandando al fiscal general correspondiente, pues bueno, para ver si se dan por aludidos y sobre todo, bueno, pues por hacer un poco de presión, ¿no? El origen es ese, y ya después, claro, si tienes a Otegi alardeando o a los miembros de Bildu en el Congreso diciendo que está en su mano quitar y poner gobiernos, pues es que claro, que es verdad. Que es verdad. Que es verdad. A ver, Carlos, Rosana, Juan Carlos. No, yo lo primero, darte la enhorabuena por el libro, porque además yo tengo la sensación de que estamos en un movimiento, o sea, ETA evidentemente también era de extrema izquierda, si sumas todos los asesinatos, todas las muertes, es lamentable, es dantesco el relato de lo que ha hecho la extrema izquierda en España, pero estamos dándole la vuelta por completo. O sea, os surgen testimonios como ese libro, o recordamos todo el día lo que ha ocurrido, o se le está dando la vuelta. En estos momentos el terrorismo parece que es ser de derechas o pensar una cosa distinta a la que piensa el gobierno, y todos esos terrorismos se están blanqueando. Se ha blanqueado ETA, se está blanqueando el FRAP, se está blanqueando todos los terrorismos de izquierdas. Es como si no existiera ese tipo de asesinatos y todos tienen que pasar a ser legitimados. Es una cosa... ¿Tú le ves posibilidad? Lo digo porque ya esta historia lleva como poco 2 décadas, desde que empezó Rodríguez Zapatero con una maquinaria totalmente a velocidad de crucero. 18 años exactamente, exacto. 2004. ¿Esto tiene una vuelta atrás fácil? Pues yo lo veo muy complicado, ¿no? A mí me ha chocado una cosa del libro, y es que lo que más ha molestado es el título. El título, que no puede ser más descriptivo, o sea, que no hago ninguna valoración, y de hecho, cuando estuvimos eligiendo el título con la editorial, pues hasta me parecía demasiado descriptivo. Pues los ataques que estoy recibiendo en redes sociales es única y exclusivamente por el título. Digo, ¿pero la qué gente es lo que les molesta? Pues no lo sé. Es que solo leen el título, esa gente de los libros pero solo leen la extrema izquierda, que a la izquierda le llames extrema izquierda, y sí. Crímenes, claro. Negar que ha habido terrorismo de extrema izquierda es que a mí me parece que es una cosa, y luego el siguiente ataque efectivamente es, ¿y los de extrema derecha para cuándo? ¿No? Entonces, bueno, pues ya a otros les corresponde, y de hecho me consta que se está escribiendo ese libro, pero efectivamente ya por una cuestión de cifras, 853 de ETA, 120 de estos, frente los de extrema derecha no llegan, creo que son 60, 70, y que además también Arcadi Espada, ¿no?, en un artículo que hablaba del libro, habló de la extrema derecha y dijo, ¿y el GAL lo vamos a calificar como de extrema derecha? Claro, o sea que también... O extremo PSOE. Claro, totalmente. Entonces, efectivamente, 60, 70 contando con los del GAL, que creo que efectivamente es complicado de tildar de extrema derecha, ¿no? Entonces, que solo el título moleste y que a día de hoy haya gente que niegue que ha habido terrorismo de extrema izquierda, ¿no?, que es como no sé, negar que el cielo es azul, es que es algo... Está en proceso de reinvención de la historia reciente y no te tiene que extrañar. Yo creo que es buena noticia que les moleste, porque quiere decir que has tocado nervio. Yo te quería preguntar por ese tipo que es una auténtica autoridad en Cataluña, Carles Sastre, a quien ahora le han dado un cargo de honor en las CUP, por cierto, el asesino de Bultó. Pero hay un crimen que es el del matrimonio Viola, el que había sido alcalde de Barcelona, y su esposa, que tiene exactamente la misma mecánica, es exactamente igual. Les adhieren le adhieren una bomba en el pecho y explota la bomba.
a Carlos Sastre no se le llega a juzgar por el crimen de Viola. El crimen de Viola y su esposa ha sido impune, ha pasado, porque hay otros crímenes que son anteriores a la ley de amnistía que sí estaban en proceso de investigación o por lo que fuera, que sí después se los juzgó, pero este quedó en el limbo. Bueno, llegó a haber juicio, estaba comprobándolo porque me ha entrado la duda, llegó a haber juicio y la Audiencia Nacional les acabó absolviendo, pero porque yo leyendo la sentencia de no hay prueba contundente, pues también eran de esos casos. Ha habido casos que no se han indultado formalmente, pero que de facto lees la sentencia y es un indulto, ¿no? O sea que se absolvió a Carlos Sastre y compañía. Llegó a haber juicio y se les absolvió, pero es que después en el caso de Bultó se condenó a España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la sentencia a Carlos Sastre. Por eso digo que como cronológicamente coincide, no me extrañaría Pero que tuviese... ¿condenó a favor o en contra del asesinado? Porque... A favor. Condenó al Estado español por haber condenado a Carlos Sastre. Bueno, es que claro, es que hay que ver que el terrorismo, decimos de extrema izquierda, manda en buena parte de la justicia de Bruselas. Y hay gente que dice, hombre, no será... Sí, será, sí es. Igual que dábamos esta noticia esta mañana, que Pedraz ha suspendido la llamada a todos los jefes de la ETA. Digo, tendrá un cóctel. Pero es que en la Audiencia Nacional a mí me tocó pasar 2 juicios. De los que atentaron contra mí y en una demanda que me puso la ETA. Bueno, no sé qué era peor. O sea, primero, a mí me parece intolerable que se permita que haya gente jaleando a los criminales. En un tribunal especial... heredero del top, porque en el País Vasco no se podía juzgar por el terror de los jueces. En otros sitios, como Perú, han juzgado con capucha a los de Sendero Luminoso, pero los juzgaban en Perú, no se los llevaban a otro sitio y donde habían matado. Era terrible. Yo recuerdo decírselo a Fungairiño, que era un héroe. Digo, bueno, pero ¿cómo podéis permitir que esto sea una pasarela de reivindicación del crimen ante las víctimas? Lo que tú contabas. Es que está hecho así... El corporativismo repugnante de tratar igual a los abogados de la ETA que a la Fiscalía. Bueno, y si te vas a la justicia europea, se trata mejor a los terroristas que a las víctimas. Por supuesto. No solo se les trata mejor. Pero, Juan Carlos, lo primero que habría que decir es que eso no es justicia, es que el orden jurisdiccional español termina en el Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Constitucional es un organismo de garantía de derechos constitucionales. Y el Tribunal de Estrasburgo le sobra la palabra tribunal, no es una corte jurisdiccional. Es que no es verdad, es que no son tribunales. Pero el problema es que actúan como tales, sí. en un sentido y en otro. No, pero en el terrorismo y en España... Forman parte del sistema de blanqueamiento. No, y el problema es que, yo lo vi muy claro cuando pasó la derogación de la doctrina Parot. Claro. Es fundamental que se haga labor de pedagogía por parte del Estado que ha sido demandado para explicar a jueces que es que igual no han pisado España en su vida y no saben nada, situarles en el contexto de esto es lo que pasa, esto es lo que hay. Y la doctrina Parot, sé que yo sigo reivindicando su legalidad más absoluta y sé que también esto está mal visto y yo en el ámbito de la universidad me lo critican, se perdió porque no se hizo esa labor. Bueno, perdón, hicieron López Guerra del PSOE hizo la labor exactamente contraria. Yo siempre recordaré una reunión que estaba yo con la presidenta de la OVT y nos dijeron, si Estrasburgo ha dictado la sentencia que pensaban que España quería. O sea, eso es lo que... Es que era verdad. España no, pero el PSOE sí. Eso es. A mí me gustaría preguntar a Carmen sobre 2 cuestiones de plena actualidad. Primero, esa concesión parece que indiscriminada de los terceros grados a los presos etarras. Además, también la aplicación de ese polémico artículo, el 100.2 del reglamento penitenciario. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que está pasando? Y si podemos explicar a la audiencia qué es lo que está pasando en la concesión de esas libertades, ¿no?, plenas prácticamente. Y luego, por otro lado, antes recordaba Federico, ese momento en el que se despierta en ti una vocación, ¿no?, que es cuando ves que se está siendo tremendamente injusto con las víctimas del terrorismo, además están indefensas, desprotegidas, si tú quieres hacer ese trabajo o al menos ayudar. El otro día estuvo aquí Iñaki Arteta, de alguna manera revisando con ese nuevo documental a través de la visión de 5 jóvenes estudiantes de periodismo lo que fue Sin Libertad, su magnífico corto, ¿no?, que se publicó, se conoció hace 20 años, se publicó. Y claro, él pues se lamentaba un poco por la situación
situación actual de los jóvenes, ¿no?, de los estudiantes, en este caso de periodismo, desconocedores absolutos de lo que es la ETA. ¿Qué impresión tienes tú, que también fuiste una joven abogada, ¿no?, que tuvo esa vocación? Bueno, empezando por la última pregunta, además yo soy profesora de universidad de Derecho Procesal y es una realidad. Yo a mis alumnos, cuando les pongo juicios o les llevo a juicios de ETA, alucinan, ¿no? El otro día me llega un alumno y me dice: profesora, he estado toda la noche viendo documentales. Digo, bueno, tampoco es eso, ¿no? Pero cuando ya les hablé del Grapo y del FRAP, hubo uno que me preguntó que si eran grupos de música. O sea, que el nivel de desconocimiento es real, que existe, pero también porque no se lo hemos contado. Yo siempre lo digo, la culpa no es del joven. La culpa es nuestra, de nuestro sistema educativo, que nos ha costado mucho que el terrorismo entre en el currículum educativo. Hasta hace muy poco no había interés por hablar de este tema, por hacer películas, por hacer series. O sea que efectivamente los jóvenes saben nada o muy poco. Hay alguno que ya me empiezo a encontrar que algo sabe, ¿no? Porque hay alguna comunidad autónoma, como digo, que por ejemplo Madrid, que sí que lo incluye, pero claro, depende de la comunidad autónoma y depende del colegio, ¿no? Yo el otro día fui a una universidad y pregunté: ¿a quién le han hablado de esto en el colegio? Y levantó la mano una alumna y digo: ¿le han hablado de esto en el colegio? Y me dice: sí, vino usted. Y digo: bueno, pues claro. Buena señal, ¿no? Sí. Y es verdad que algún colegio ha ido a hablar, ¿no? O sea que el nivel de desconocimiento es enorme y yo creo que también eso es lo que me empujó a hacer el libro, ¿no? Y a mí muchas veces en la audiencia nos preguntan: ¿habéis escrito? Y a mí no me da tiempo para escribir, yo no soy escritora, me cuesta. Y me dice: pues es que si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo va a hacer? Que lo habéis... Te ha costado 6 años. 5 años, hombre, porque a la vez que trabajaba, entonces he utilizado las vacaciones, pero la labor de documentación es lo que más me ha costado, porque y encontrar datos sobre las víctimas, ¿no? Yo he querido hacer perfiles y ha sido muy complicado, ¿no? Y el tema de los terceros grados, pues bueno, para ser muy breve, aquí partimos de un modelo penitenciario diferente que ha instaurado el gobierno vasco, ¿no? En el que ellos lo anunciaron con total transparencia y van a potenciar el régimen de semilibertad, que es el régimen abierto, ¿no? El otro día que tuvimos unas jornadas y compartieron mesa el fiscal de la Audiencia Nacional con el asesor en temas de política penitenciaria, pues bueno, fue interesante y se vio claramente las diferencias de criterios, ¿no? Entonces, claro, al potenciar el régimen de semilibertad, tú tienes que justificar por qué alguien no está en tercer grado, que es lo contrario a lo que se viene haciendo en el resto de España, que tú tienes que justificar por qué alguien progresa al tercer grado. Pero la última palabra la tiene la justicia, y la justicia no está descentralizada. Sí, pero la tiene la justicia si el fiscal recurre, porque las víctimas, y esto es una de las reformas que nosotros venimos reclamando, las víctimas no pueden recurrir esos terceros grados. Esto es asombroso. Afortunadamente... Se han recurrido unos cuantos. Claro, afortunadamente, en este caso, el fiscal de vigilancia penitenciaria está muy pendiente de este tema y, de hecho, pues de los 32 terceros grados que se han concedido, se han recurrido 23, 24, ¿vale? Y se han empezado efectivamente a revocar por la Audiencia Nacional, pues bueno, porque los criterios se estaban aplicando de manera laxa. A ver, es verdad que esto no es matemática, y entonces es según cómo interpretes, pues cómo interpretes el perdón, cómo interpretes el compromiso de pago de la responsabilidad civil. Claro, si te vale que te dicen que te van a pagar 10 euros al mes, o de verdad hay que hacer un análisis de la capacidad económica, hacer los cálculos y decir, pues en base a la capacidad económica que este señor va a tener, porque resulta que está trabajando, pues tiene que pagar esto, ¿no? Claro, es que es muy diferente. La cooperación con las investigaciones de los crímenes de ETA sin resolver no vale nada, ¿no? Esos efectos. Pues supuestamente es uno de los requisitos que fija el Código Penal en el caso de condenados por delitos de terrorismo. Lo que pasa es que esa colaboración con la justicia, el propio Código Penal dice que se puede escenificar también con una declaración de repudio o de petición de perdón a las víctimas. Pero bueno, nosotros siempre ponemos el foco en la colaboración con la justicia y, de hecho, en esa mesa redonda del otro día, en el que se dejó caer, ¿no? Que yo le cogí el guante al asesor del Gobierno vasco, ¿no? Y dijo que sí, que en alguna de esas declaraciones se veía, los etarras, alguno había declarado la voluntad de colaborar. Y digo, ¿y eso dónde está? Y pues sí, vamos a sentarnos, ¿no? Y lo van a castigar. Entonces, seguro. Y yo, de hecho, estoy ahora haciendo un trabajo y es identificando casos que tenemos resueltos policialmente, que no tenemos ninguna duda, por ejemplo el de Querol y Lombardero, que has comentado lo de los jefes, sí. Pero este es un caso sin resolver porque los autores materiales todavía no están juzgados y condenados, ¿no? Pero sabemos que es el Comando Madrid, ¿no? Y es el único atentado del Comando Madrid que nos queda sin resolver. Bueno, pues ahí tengo un caso en el que me podría sentar delante de ellos y decir, reconócemelo, porque es que además es más grave aún, esta gente
si me reconocieran su participación, no van a cumplir ni un día más de condena, porque ya tienen los límites máximos de condena. O sea que tampoco tendría consecuencias para ellos. Y de hecho, ya os digo, tengo ya un listado de varios etarras que estarían en esta situación, que sabemos que son los responsables y que lo que faltaría es que lo reconocieran. Bueno, pues Carmen, enhorabuena, muchísimas gracias por este trabajo y es verdad. Tenemos que... preguntitas de oyentes. A ver, sí, ¿por dónde? Para doña Carmen, ya sabéis que cuando abordamos temas relacionados con el terrorismo, con el trato a los etarras, incluso la postura de Europa respecto a todo esto, pues los oyentes demuestran bastante interés, así que si os parece, pues después de la pausa les escuchamos. Así tenemos un poquito más. Recomendamos primero Nugel Anzulé, Federico, ¿te parece? Siempre. Mira qué buen pelo tiene Carmen, porque sirve al bien. Porque sirve al bien. En cambio, Santos Cerdán, que sirve al mal, hacer el tendrá mal, problemas. claro, luego uno se mete en la cama todas las noches y tiene que estar ahí. Sí, y claro, se te cae el pelo, lógicamente. Bueno, pues tenemos el champú eficaz para que no dejar rastro en la almohada, desde luego, y esas ampollas anticaída, Federico, también, de Nugel Anzulé, que son maravillosos para silver, las zonas. Porque cuando llega la cana, salúdala con simpatía. Era eso para pedrar, pero ¿no? sí, porque que cuando amarillea, sí. Tú ves, dices, uff, qué viejuno, qué feo. Vas al cóctel, dices, sí, pero... Sí, no, Silver. Te deja la cana plateada como Dios manda. Hoy... Fíjate, ¿ves? Vamos a Con saludar... Silver todavía más, Exacto. Resplandecerías, o sea, sería tremendo. Vamos a saludar a Fátima Martínez Rojas. Ella tiene una farmacia en la calle Padre Tena Azuaga, en Badajoz, Federico. Allí tienen todos los productos de Nugel Anzulé. Qué bien suena el español, ¿verdad? Calle Padre Tena Azuaga. En todas partes, además. Sí, señor. Suena muy bien en todas partes. Sí, señor. Bueno, pues nada, vamos ya. Es la mañana. Es radio. No, vamos allá, Silvia. Vamos con las preguntas para nuestra invitada y también muchas muestras de agradecimiento. Agradecer a Carmen Ladrón de Guevara pues su libro y su voz y lo que hace por las víctimas, pero lo que tenemos todas las víctimas del terrorismo, que en realidad somos todos los españoles de bien, es una impotencia y una indignación que llega hasta el infinito. ¿No cree que tampoco hay que blanquear los 300 brutales atentados terroristas desconocidos perpetrados por el Frente Polisario con bombas con trabajadores canarios de las minas de Fosbucra y pescadores asesinados, secuestrados y ametrallados en el antiguo Sáhara español por orden de Brahim Gali, y que el juez Pedra no quiere sustanciar en la Audiencia Nacional? ¿Y qué le parece a usted que se investiguen los asesinatos en las cunetas de hace 50 o 60 años y no se diga ni pío de los asesinatos hasta antes de ayer de la ETA, los socios de Margarita Robles y Pedro Sánchez? ¿Cree que la Iglesia de España apoya a las víctimas del terrorismo? ¿Se lo han dicho directamente en esta época? ¿El Papa les ha aguantado a ustedes también? Yo quisiera preguntarle a esta señora algo que me anda en la cabeza. ¿Cómo es que han llegado los proetarras a estar sentados en el Parlamento y a adueñarse de Navarra? ¿Quién es responsable de todo esto? ¿Considera usted que en los procedimientos judiciales sobre terrorismo y sobre expedientes penitenciarios de terroristas, jueces y fiscales actúan con la debida diligencia en cuanto a impulso procesal y aplicación estricta de la ley? ¿O por el contrario considera que se ponen palos en las ruedas? Quiero preguntarle si todavía conserva la esperanza de que todos los casos pendientes de juzgar de los terroristas de la ETA algún día efectivamente lleguen a serlo. ¿Y qué piensa y qué siente con la política de acercamiento al País Vasco de todos estos etarras condenados? Quisiera preguntarle si le están dando la suficiente propaganda a nivel europeo de todo lo que está ocurriendo en España con los terroristas. Bueno, no te quejarás de la atención, del afecto, lo mereces sin la menor duda, pero también la minuciosidad con que la gente, porque le ha afectado a sus vidas. Hay mucha gente que cuando algo te duele piensas a ver qué es lo que te pasa, porque ahí había mucha reflexión detrás de muchas preguntas. No, desde luego, preguntas de nivel. A ver, sobre si tengo esperanzas de que se resuelvan todos los casos, pues no, la verdad. Pero también porque también hay que decir que no todos los crímenes en España se resuelven. Esto es una realidad, ¿no? Entonces, hay casos que no están resueltos, pero no porque no se hayan investigado, sino porque
hay algunos que nos estamos dando contra un muro constantemente y no estamos consiguiendo identificar a los responsables, y por eso pues yo siempre digo que la colaboración con la justicia, tal y como hemos comentado antes, es tan importante, ¿no? Y luego, por desgracia, pues la prescripción, el paso del tiempo corre en nuestra contra. Pero en esos casos sí que es verdad que insistimos, y eso yo he visto un cambio en la Audiencia Nacional, para que se investiguen, aunque a priori puedan estar prescritos, ¿no? Del derecho a la verdad que estamos hablando tanto de las víctimas, que se sepa por lo menos quiénes fueron, ¿no? Y ya en el momento que se pueda identificar a alguien si está prescrito, pues es verdad que judicialmente no podremos continuar, ¿no? Pero eso para las familias es un descanso moral. Y yo tengo que decir que en eso estamos encontrando un apoyo por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y hace unos años hubo un cambio de chip, ¿no? Yo en los primeros años, cuando intentaba reabrir un caso que evidentemente estaba prescrito, era un no de antemano, de no, esto está prescrito, y ahora en cambio pues por lo menos se reabre, se intenta investigar, se piden los informes y ya pues... ¿Y a qué crees que se debe ese cambio en la Audiencia Nacional? Bueno, porque es sorprendente, ¿no? Yo creo que, mira, fue muy importante. Yo hubo un momento que consideré que era muy importante invitar a los fiscales a las jornadas que hacíamos para que escucharan a las víctimas y escucharan lo que le supone a una víctima el que su caso esté sin resolver y la importancia de la justicia para cerrar su duelo, ¿no? Y también porque se reputaron crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que no prescriben. Bueno, el tema de la lesa humanidad todavía está pendiente de que un juez interprete en que estos son crímenes de lesa humanidad, y ahí veremos qué es lo que pasa, porque desde un punto de vista jurídico creo que es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, la sensibilidad esa es calificación jurídica, pero el hecho y yo sí que he visto un cambio de sensibilidad. Se nombró un fiscal. Por el contacto. Sí. Es que eso es muy importante, es que al final es el testimonio de una víctima, y aquí en esta casa lo sabéis porque les dais mucha voz, es que el testimonio de una víctima, eso es implacable, ¿no? O sea, y yo ahí noté un cambio, y ha habido otra de las preguntas, ¿no? Que si considero que se está siendo riguroso, pues lo he comentado antes, ¿no? Y el fiscal que actualmente lleva cuestión de vigilancia penitenciaria lo está siendo. Y también porque tiene una sensibilidad especial con las víctimas, ¿no? Y es verdad que eso es muy importante. Entonces, bueno, que aunque esté prescrito podamos seguir tirando del hilo, pues es clave, ¿no? Me han preguntado sobre las víctimas del Frente Polisario, y además he identificado a quien hace la pregunta, y bueno, pues efectivamente, si es que esto son piezas de un puzzle que hay que ir cubriendo, ¿no? Y se tendrá que seguir investigando, y se tendrá que ir sacando a la luz los perfiles de todas las... Marineros españoles asesinados ahí, ¿no? Sí, muchos, y torturados. Yo reconozco que el conflicto, soy absolutamente, no conozco, yo todavía no le he metido mano a esta cuestión, y bueno, pues habrá que hacerlo. Hay una clave, que es el triángulo M-Payak-Argel-Polisario, que eran lo mismo, que eran los agentes soviéticos que querían conseguir una ventana en el Atlántico Norte, y lo tenían a huevo. Su idea era Canarias y el Sahara como una república soviética, y ahí es donde estaba el M-Payak, Cubillo, etcétera. La clave era Argel, y funcionaban desde Tinduf, pero el terrorismo todo estaba organizado desde Argel, y detrás estaba Moscú. El problema es que, claro, de ese triángulo han desaparecido varios vértices, pero los hechos, sobre todo cuando los vimos entonces, bueno, eran evidentísimos. Emitía el M-Payak en la emisora que tenía Cubillo desde Argel, que era una emisora que llegaba prácticamente a Venezuela, la mejor emisora del mundo. A ver, si es que de hecho este libro fue una pieza, porque cuando yo hago el informe de los casos sin resolver de ETA, una de mis fuentes fue el Vidas Rotas, el libro de Florencio Domínguez, porque era el único listado. Si es que el problema es que a día de hoy ni siquiera hay listados oficiales sobre víctimas del terrorismo. No son completos. Yo hablo aquí de víctimas que no están reconocidas por el Ministerio del Interior. Entonces, cuando yo hago el informe de los casos sin resolver, a mí en la VT se me pide, me dicen, muy bien, pues ahora lo haces de otros grupos, porque es verdad que en la VT tenemos asociados de otros grupos. Y empecé con el Grapo, y claro, mi primera dificultad fue que no había un Vidas Rotas de los Grapo. Y un día en una conferencia pues lo dije en alto, y el director del Centro Memorial me dijo, yo dije, algún día alguien escribirá el Vidas Rotas de las víctimas de los Grapo. Y me dijo Florencio Domínguez,
pues igual ese alguien tienes que ser tú. Entonces, claro, primero hay que empezar por ahí, luego ya a partir, una de mis fuentes de información, también por una cuestión de formación jurídica, han sido las sentencias de la Audiencia Nacional y me han servido de mucho a la hora de poder identificar responsables. El problema que tenemos con el Frente Polisario, como bien ha comentado la persona que ha hecho la pregunta, es que tampoco en la Audiencia Nacional ha habido una intención de investigarlo. Ha habido la intención contraria, de meter la denuncia calzando una cómoda. Entonces, es que es complicado investigar cuando alguien ha tomado la decisión de que no se investiga. Claro, y además suspende, que esto es una cosa de Pedraz, otra de Pedraz, es que lleva en pocos días coincidido, ya no se casa, no toca al Polisario y tampoco los jefes de la ETA, como siga así, acaba con el padre Ángel. En fin, bueno, Carmen, muchísimas gracias, de verdad, pero ¿qué le recetas del Corte Inglés, Naya? Pues es que concretamente hoy, es el Cyber Monday en el Corte Inglés y hay hasta 40% de descuento en moda, en electrónica, en electrodomésticos, juguetes, deportes, bellezas, ocio, supermercado, en todos los departamentos, y además puede conseguir 3 meses de envíos gratis en todos los pedidos, en la aplicación y en la web, con el Corte Inglés Plus, así que hay que darse prisa porque las unidades son limitadas, eso sí, solo hoy, ofertas exclusivas, Cyber Monday en el Corte Inglés, en la aplicación y en la web. Nos pasamos por el Club del Gourmet y hacemos nuestro pedido de Balduro, Federico. Sí, así que, y también en balduroencasa.com. Pues muy bien, muchísimas gracias, Carmen, y enhorabuena por este libro que hay que leer. Está en la editorial Almuzara, se puede ver, leer y regalar. Estamos en Navidad, es un libro muy útil, muy conveniente, sobre todo para aquellas personas que no han renunciado a la sensibilidad básica, que es que a la gente no se le mata. Y si se le mata, hay que hacerle justicia. Parece sencillo, pero no lo es. Una pausa y vamos con lo último que haya hecho el gobierno, que no sabemos qué, pero algo habrá hecho. La oposición no, seguro que algo no ha hecho. Y luego porque tenemos en la Crónica Rosa una gran novedad, siempre dentro de la justicia. El Supremo contra Rocito Carrasco. Y la fábrica de la trola, Catacrás. Se nos escapó el viernes, es que había tantas cosas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.